Estimados jóvenes, señoras y señores, buenos días. A nombre de la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en su carácter de anfitriones, a nombre también de la Secretaría de Gobernación y a nombre de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, sean bienvenidos a este foro, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Comunidad Universitaria, que se da en el marco de la conmemoración del 4º aniversario de la reforma en materia de derechos humanos. Preside en esta ceremonia, en su carácter de anfitriona, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias. Al doctor Flavino Ríos Alvarado, secretario de Educación de Veracruz, quien acude con la representación personal del gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa. Muchas gracias. Por su presencia, el doctor Ricardo Sepúlveda Iguinis, director general de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la CEGOP, quien acude con la representación personal del licenciado Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido. Bienvenido a la Universidad Veracruzana el doctor Luis de la Barrera Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Con la representación personal del secretario general ejecutivo de ANUYES, nos acompaña el doctor David Terán Mercado, director de Normatividad y Acuerdos de la ANUYES. Bienvenido. Nos acompaña también la maestra Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, el maestro Luis Fernando Pereira Escamilla. A los gestores y organizadores de este importante foro, muchas gracias. A la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Gracias. Y al coordinador universitario de observatorios, el maestro José Otón Flores Consejo. Muchas gracias a estudiantes y estudiosos del derecho, a expertos en derechos humanos que habrán de fungir como ponentes, a la comunidad universitaria, a funcionarios de educación en el estado de Veracruz, a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, a funcionarios de la Universidad Veracruzana, a la comunidad universitaria, a rectores que nos acompañan de otras instituciones y, por supuesto, a los representantes de medios de comunicación del estado de Veracruz. Gracias a todos ustedes. Bienvenidos. Se vale aplaudir, por supuesto. Gracias por estar aquí. Estimados amigos, señoras y señores, damos inicio y para ello cedo el uso de la palabra a la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Un placer recibir a todos esta mañana y saludo con respeto al doctor Flavino Ríos Alvarado, secretario de Educación del Estado de Veracruz y representante personal del gobernador del Estado, doctor Javier Duarte de Ochoa. Saludo también al doctor Ricardo Sepúlveda Iguinis, director general de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a la maestra Leticia Rodríguez Audirac, nuestra secretaria académica, al doctor Luis de la Barrera Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos en la UNAM, a la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, al maestro Luis Fernando Pereira Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, al maestro José Otón Flores Consejo, coordinador universitario de observatorios de nuestra universidad, al doctor David Terán Mercado, director
de normatividad y acuerdo de la NUYES, a todos los aquí presentes, maestros, funcionarios y sobre todo nuestros estudiantes, los jóvenes que acuden con esta preocupación, con esta ocupación, con esta importancia que es el reflexionar y difundir los derechos humanos en la comunidad universitaria. Celebro que la Universidad Veracruzana haya sido convocada a participar en este foro, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la comunidad universitaria. Celebro la oportunidad de compartir este foro privilegiado con organismos tan importantes como los representados en este presidium y podamos hacer que se escuche la voz de nuestra institución en un tema tan sensible como lo es el respeto de los derechos humanos. Los universitarios no estamos exentos del clima de violencia. Quizás se pueda pensar que es reflejo de lo que sucede en otros ámbitos, pero de ninguna manera lo aceptamos. La violencia es inadmisible en cualquiera de sus formas, independientemente de quiénes sean las víctimas. Sin embargo, hoy venimos a hablar de los universitarios y de cómo las agresiones aparentemente sin sentido han afectado y afectan a nuestra comunidad, a la universidad misma, en su integridad y en su seguridad, de la manera más atentatoria a los derechos humanos. Si bien es cierto que los hechos del 5 de junio de este año nos lastimaron nuevamente, debo insistir en que no son los únicos. De tiempo atrás, nuestra comunidad ha sufrido una larga serie de agresiones. Ya hemos denunciado ante las autoridades competentes la relación de estos delitos: asaltos y secuestros a los universitarios, agresiones sexuales a las universitarias, intentos de extorsión a maestros, directivos, estudiantes y trabajadores de la institución y, por si fuera poco, robos constantes al patrimonio de nuestra casa de estudios en todas las regiones. El corolario es el reciente ataque a jóvenes en esta ciudad de Jalapa. Sabemos que por el hecho de ser jóvenes parecen más expuestos a la provocación y a la agresión. Todos quienes estamos en esta mesa hemos sido jóvenes. Sabemos cómo se piensa y cómo se actúa frente a las injusticias sociales. La juventud es la etapa en la que estamos convencidos de que literalmente nos comeremos el mundo en el momento en que así lo deseemos. No hacía nada, escribió Dostoyevsky, pero estaba convencido, como todos los jóvenes que empiezan a vivir, de que pronto iba a realizar cosas extraordinarias. Es la etapa de la vida también en la que medimos fuerzas y nos confrontamos con el mundo y a través de él con nosotros mismos. A veces salimos bien parados, a veces no tanto. Siempre nos deja con todo enseñanzas. La juventud es feliz en lo que tiene de porvenir, sentenció otro gran escritor ruso, Nikolai Gogol. Es de la combinación de arrojo, audacia, cuestionamientos críticas, irreverencia, iniciativas y muchas cosas más que los jóvenes, los movimientos juveniles, nos han legado, si no un mundo diferente, sí cuando menos un ejemplo de vida diferente o el legado de una aspiración a alcanzar una vida diferente. Quizá por ello es que los jóvenes, los universitarios, son blanco de la violencia y buscan ser amedrentados como un ominoso mensaje para ellos y sus comunidades. El movimiento estudiantil de 1968 representó un hito en la historia moderna del país. Hoy día es válido hablar de un antes y un después de ese movimiento. La vida social y política de México fue con él y a partir de él otra, diferente, nueva. Si no en el sentido de haber instaurado otra realidad, sí en el de haber sentado las bases para la instauración paulatina, lenta, a veces dolorosa, siempre estimulante, de otra realidad. La realidad democrática que con todos sus avances y todos sus retrocesos hoy vivimos y nos empeñamos en mejorar y volverla una conquista irreversible. Fue, para decirlo en pocas palabras, el primer cuestionamiento serio y frontal a un sistema político que, si bien había llevado al país a un desarrollo económico sin precedentes, había limitado significativamente el ejercicio de los derechos civiles, políticos y, en algunos casos, humanos. Sí, sabemos que la juventud es una etapa peligrosa de la vida en la que se corren riesgos, se enfrentan cerrazones y autoritarismos, se está expuesto a la satanización y a la criminalización. Por el solo hecho de ser joven y de aspirar a transformar la realidad, se puede enfrentar la persecución, la represión, la agresión física, la cárcel, el destierro y la muerte misma. Es evidente que los jóvenes mexicanos nunca han dejado de participar en la vida social y política del país.
Se hicieron presentes en el breve y reprimido movimiento estudiantil de junio de 1971, a través del cual alumnos de la UNAM y del Politécnico Nacional buscaban solidarizarse con la huelga iniciada en la Universidad Autónoma de Nuevo León en busca de una vida interna democrática y sana. Se hicieron presentes en el movimiento estudiantil de 1986, por medio del cual los estudiantes de la UNAM frenaron una reforma que consideraron atentatoria contra la educación pública, que además afectaría a los estudiantes de bajos recursos, entre otras razones. Han estado presentes en las luchas de las escuelas normales rurales para mejorar su funcionamiento interno y elevar las condiciones de vida de sus comunidades de origen. En todo México se han hecho presentes en las luchas por el respeto al medio ambiente y por una vida democrática más participativa e incluyente. Los terribles hechos que involucraron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa despertaron nuestra conciencia en torno a la vulnerabilidad de los jóvenes y a la ausencia de respeto a los derechos humanos. La realidad, nuestra más directa e inmediata realidad, pone en evidencia que los jóvenes no cuentan con derechos humanos a plenitud, que por el hecho de ser jóvenes son percibidos a veces como criminales en potencia. Por todo lo anterior celebro, como dije anteriormente, que nuestra comunidad sea objeto de atención de este encuentro, que nuestros jóvenes sean verdaderamente tomados en cuenta. Escuchemos a los jóvenes, solidaricémonos con sus necesidades, sus intereses, sus sueños y sus aspiraciones. Velemos porque sus derechos humanos sean respetados, porque las reformas en materia de derechos humanos se hagan pensando en su aplicación real y efectiva. Es momento de volver la vista hacia nuestra universidad, que como institución es también en ocasiones objeto de violencia. De manera reiterada, en los distintos foros y a través de los medios de comunicación, la Universidad Veracruzana ha expresado su postura frente a la violencia. Hoy lo hacemos una vez más para rechazarla, de la manera más enfática. La violencia no tiene cabida en nuestra comunidad. En la universidad la entendemos como la negación radical de los derechos humanos. La universidad es el espacio más democrático para la libre expresión de todas las ideas, de las divergencias, de todas las posiciones políticas. Y sí es cierto, en la universidad se critica y se cuestiona lo establecido. Históricamente, la universidad pública ha jugado un papel clave en la concepción, la construcción y la orientación de nuestro país. Si en sus aulas ha formado a las innumerables generaciones de profesionales que se han incorporado a la vida laboral para contribuir al desarrollo económico, político y social de México, también ha acompañado a la sociedad en el enfrentamiento de los grandes problemas nacionales. Sin lugar a dudas, hoy uno de los grandes problemas sociales es el de la inseguridad, la violencia, la falta de respeto a la vida humana, la pérdida de los valores y los principios que durante décadas nos permitieron convivir respetuosa y pacíficamente y que hoy más que nunca deben ser recuperados en aras de la paz y la tranquilidad social. La universidad pública no puede permanecer al margen de esta situación. Está ética y moralmente obligada a actuar. Lo está también por el hecho de que su propia comunidad está siendo tocada y dañada por la violencia, pero no solamente, sino además y sobre todo, porque la sociedad a la que se debe está viendo su vida cotidiana literalmente trastocada por la violencia. En la universidad entendemos la violencia como un fenómeno complejo, en el que intervienen factores económicos, políticos, delincuenciales y otros más, sin olvidar la predisposición fundamental a la violencia. Pero también comprendemos que ésta tiene que ser acotada por el imperio de la ley, por la correcta aplicación de la ley. Pero así como rechazamos la violencia de fuera, condenamos también todo tipo de violencia surgida de los universitarios y entre ellos, tanto dentro como fuera de las instalaciones universitarias. En la universidad, lo hemos dicho reiteradamente, caben todos los pensamientos, incluso los más radicales. Lo que no tiene cabida es la violencia. Por ello nos rebelamos con la misma firmeza contra actos violentos como los sucedidos en el recinto central de los universitarios, el edificio de la Rectoría, el pasado lunes 8 de junio. El agravio, además de injustificado, al que consideramos una provocación, atenta contra los universitarios mismos, adquiere el carácter de una autoagresión. Los universitarios no actuamos embosados. A los universitarios les digo, confiemos en nuestros órganos democráticos, en las decisiones colegiadas, en nuestro marco normativo.
El quehacer universitario representa la vía pacífica, razonada, para resolver diferencias y conflictos en un espacio de respeto irrestricto a los derechos humanos. Ese respeto, ese apego a la legalidad, nos da fortaleza también para exigir el respeto absoluto a los derechos humanos de todos, en particular los de los universitarios. Esto es lo que la Universidad Veracruzana demanda a las autoridades competentes: que cese la violencia, que se recupere la paz y la tranquilidad productivas, que impere la ley y se aplique con pleno sentido de justicia. En una palabra, que el Estado de Derecho que anhelamos sea el marco del respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos y muy particularmente en nuestra entrañable comunidad universitaria. Muchas gracias, sean todos ustedes bienvenidos. Esta es la bienvenida de la rectora de la Universidad Veracruzana a este foro, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Comunidad Universitaria. Estimados amigos, cedemos ahora el uso de la palabra al doctor Ricardo Sepúlveda Ignis, director general de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Escuchemos. Pues muy buenos días a todas y a todos. Me dio pena los minutos que tuvieron que esperarnos para que esto iniciara, pero me da mucho gusto poder haber llegado a este evento desde el principio y tener esta oportunidad que agradezco de dirigirme a ustedes en el marco de esta inauguración. Primeramente, y lo quiero hacer siempre, enviando un saludo muy cordial, muy especial del secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, a esta universidad, señora rectora. Y además, para hablar sobre este tema, que es un tema que nos involucra a todos, que nos da una expectativa efectivamente de convivencia pacífica, de desarrollo armónico, de fortalecimiento democrático como son los derechos humanos. Hace unos días, cuando se celebraba el 25 aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que estuvo el presidente de la República en ese evento, y lo recordaba ahorita que le escuchaba a usted, el presidente hizo un planteamiento que parece un juego de palabras, pero que en realidad es un tema muy de fondo. Él habló de que teníamos que pasar de tener como objetivo el hacer de México un Estado de derecho para, en realidad, hacer de México un Estado de derechos, en plural. Y lo dijo, además, reiterándolo así, Estado de derechos en plural. Porque efectivamente el cumplimiento de la ley no basta. El cumplimiento de la ley es para algo, y ese algo es el respeto a los derechos humanos. Cuente con que vemos las cosas como ustedes las ven, sentimos la misma preocupación y trabajamos por tener ese México en paz, libre de violencia en todos los ámbitos, que es el que nos va a permitir realmente lograr el desarrollo, además, igualitario que todos queremos. Y nos unimos al esfuerzo, y lo digo en frente del doctor Flavino, representante del gobernador, nos unimos también a todos los esfuerzos que se están haciendo en el estado de Veracruz para poder avanzar en una política de derechos humanos. Hoy vamos a hablar de una reforma constitucional que sin duda alguna, como me lo preguntaban ahorita los reporteros con los que conversé caminando a este lugar, es una gran reforma. Es una reforma reconocida internacionalmente como una de las reformas para incorporar los derechos humanos universales en nuestra Constitución, de vanguardia. Pero, ¿de qué sirve una reforma si no se llega a aplicar? Es letra muerta. Y por eso lo que hoy vamos a hablar es precisamente de cómo llevar eso a la práctica. Y hago mención
a los esfuerzos que también somos conscientes se realizan no solo desde las autoridades de este Estado, sino desde la sociedad, para lograr desarrollar y hacer vigentes los derechos humanos en las políticas, en las leyes, en cada una de las actividades que se realizan en este Estado, y cuenten con que, señor secretario, con que desde la Secretaría de Gobernación, y esto va también para el Ombudsman porque finalmente es un artífice de lo que deben ser los derechos humanos aquí en el Estado, cuenten con toda la cooperación de parte del Gobierno federal. Y quisiera decir algo muy breve, porque ya tendremos todo el día, toda la jornada para estar hablando sobre este tema, que en el marco de la celebración de este 4º aniversario, a veces surge esta duda, ¿es poco o es mucho tiempo el que sean ya 4 años de que se publicó la reforma constitucional el 10 de junio del 2011? Y lo que yo he encontrado son respuestas en los dos sentidos. Es mucho tiempo, porque ya son 4 años, y tendríamos que haber conseguido más. Tendríamos que haber logrado, por ejemplo, que esta reforma se conociera más. Pero por otro lado, para una reforma que lo que pretende no es una cuestión de carácter administrativo, ni siquiera es una cuestión en una de las áreas del trabajo del Estado, de las autoridades, sino es en todos los derechos humanos, e incluso su objetivo es una transformación cultural. 4 años para una transformación cultural no es nada. Estamos en el inicio de esto que así le llamamos la reforma constitucional de derechos humanos, que ya no es reforma porque ya es parte del texto constitucional, pero se sigue identificando como la reforma de derechos humanos. Y en ese sentido, hemos ahora, en este 4º aniversario, tratado como de darle identidad a este mes, haciendo diversos eventos, que esperamos que a lo largo de los años esto se repita, y no solo aquí, en esta universidad. Y quiero reconocer a la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad por la iniciativa que tuvo, porque para nosotros pues, es fundamental que esto no se dé solo en el ámbito de la Ciudad de México, sino esto tiene que darse en todos los estados y en todas las universidades. Por eso qué bueno que también está un representante de ANUYES, porque esto ojalá y en el siguiente año cada vez más universidades estén hablando sobre esto, porque repito, el principal objetivo, y así lo vemos desde el Gobierno de la República, de esta reforma, más que los análisis técnicos, las interpretaciones jurídicas, es su difusión, su conocimiento. Si no partimos de eso, cualquier otro paso que demos será un paso sin sentido, un paso sin resultados. Nadie puede vivir lo que no conoce, dice la sabiduría popular. Y nadie puede conocer algo si no se lo explica, si no se lo dan a conocer. Por esa razón es por lo que yo felicito ampliamente, estamos muy contentos de que se pueda llevar a cabo este foro, que pueda tener mucha repercusión, que de sus discusiones, diálogos, esa es la palabra que yo quisiera también como proponer, que esto sea un diálogo, porque creo que si hacemos de esto un diálogo vamos a sacar beneficios para la universidad y para el resto del país al hablar sobre esta reforma, que de aquí también surjan documentos, memorias, algo que pueda también servir para difundir más allá de lo que hoy ocurra, ¿no? O grabaciones, o que se transmita a través de medios electrónicos. Tenemos que hablar de esta reforma mucho más de lo que todavía estamos hablando hasta este momento. Pues sirvan estas palabras para felicitar a esta comunidad por tener este liderazgo, que lo tienen, nosotros así lo vemos, que vemos a veces un poco más los distintos lugares del país, sabemos que esta universidad tiene un liderazgo en la materia de derechos humanos y queremos que lo siga teniendo, ¿no?
y que de aquí surjan muchas propuestas, muchos avances concretos. Pues muchas gracias y que sea de mucho éxito esta jornada de diálogo. Gracias. Muchas gracias al director general de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la CEGOP, el doctor Ricardo Sepúlveda Higuines. Cedemos enseguida el uso de la palabra al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al maestro Luis Fernando Pereira Escamilla. Los avances que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos y los sistemas constitucionales en materia de protección y salvaguarda de los derechos humanos deben ser adoptados en nuestro sistema constitucional para hacer frente a los rezagos existentes, los cuales derivan, entre otras cosas, de la falta de armonización entre el derecho internacional consuetudinario y el derecho interno. Por ello se propone modificar desde el enunciado del capítulo primero del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reforzar el criterio universalmente aceptado de que los derechos humanos no son producto de una concesión del Estado ni de un acto legislativo, sino constituyen un ámbito de libertad propio del ser humano que debe ser amparado por el derecho y por las instituciones estatales. Este es un extracto del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos respecto a la reforma constitucional de 2011. Muy buenos días tengan todas y todos. Saludos a quienes en esta mañana me acompañan en el presidium, doctor Flavino Ríos Alvarado, secretario de Educación de Veracruz y representante del gobernador constitucional del Estado, doctor Javier Duarte de Ochoa, y además aliado permanente de la Comisión de Derechos Humanos en la difusión de los derechos de niños y niñas. De igual manera saludo al doctor Ricardo Sepúlveda Íñiguez, director general de Políticas Públicas de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a quien también le agradezco el ofrecimiento del apoyo, doctor, que nos acaba de hacer en este momento. A la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana y también aliada permanente en la lucha por los derechos humanos. Se saludo de manera muy especial al estimado doctor Luis de la Barrera Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde luego a la licenciada Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, al doctor David Terán Mercado, director de Normatividad y Acuerdos de la ANUYES, y al maestro José Otón Flores, coordinador universitario de observatorios. Saludo a académicos y académicas de diversas instituciones educativas que nos acompañan. Saludo al doctor Carlos García Méndez, de la Universidad de Jalapa. Saludo a las y los representantes de los medios de comunicación indispensables en la tarea de difusión de los derechos humanos. Albert Einstein solía decir: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Esa voluntad que se ve reflejada el día de hoy con la concurrencia de todas y todos a este importantísimo foro universitario en el que precisamente se analizarán los avances de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. Estimados y estimadas escuchas y participantes, vivimos un momento histórico, dado que nuestro país se encuentra en presencia de un nuevo paradigma derivado de la reforma constitucional, considerada como la más importante en los últimos 100 años. Su principal modificación se encuentra en el reenfoque que significa reconocer la existencia de derechos inherentes a la persona como realidades incluso anteriores al Estado y que por tanto gozan de una característica de universalidad. Esto es, nuestro sistema de derechos humanos a partir de la reforma debe de ser visto como un sistema de protección de la gente, no de los Estados. Considerar lo contrario conllevaría a la desprotección de los mismos. Todos los aquí presentes tienen conocimiento del cambio de visión en el Estado mexicano que implica la reforma constitucional de 2011. Por ello es prudente reconocer que para su implementación queda un largo trecho por recorrer. En estos términos,
hago propicia la ocasión para invitar a todos y todas a que hagan suyo el discurso de los derechos humanos, que los lleven a la práctica en sus ámbitos de competencia y en sus ámbitos de actuación. Las metas impuestas por la reforma son enormes, así lo ha reconocido nuestra máxima casa de estudios que dirige nuestra anfitriona, doctora Sara Ladrón de Guevara, pues sabemos que se encuentran precisamente en un profundo proceso de revisión de sus planes y programas de estudio, los cuales están siendo analizados bajo el enfoque de derechos humanos y la transversalización de la perspectiva de género, hecho que por supuesto reconocemos. En ese mismo sentido se encuentran trabajando la Federación, los estados y los municipios. Han transcurrido ya 4 años desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de derechos humanos, y es necesario redoblar esfuerzos, como lo estamos haciendo el día de hoy, para que sea una realidad práctica para todas y todos los habitantes de nuestro país. Hoy escucharemos un análisis profundo de voz de las y los expertos y de las autoridades respecto de los avances y pendientes en ámbitos prioritarios como son la educación, el trabajo público en la vida universitaria, los derechos humanos de las mujeres, género, el trabajo de las instituciones de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, entre otros temas de igual importancia. Deseo en este acto reconocer la disposición de los gobiernos federal, estatal, así como de nuestra máxima casa de estudios, para sumar esfuerzos, pues definitivamente el trabajo conjunto siempre genera mejores resultados, los cuales estoy seguro traerán nuevos retos y nuevas estrategias para caminar hacia las metas planteadas por el Constituyente Permanente cuando aprobó la reforma de derechos humanos. Su implementación, entendida como un proceso, ha ido ganando terreno en todas las esferas de actuación, en el entendido de que se trata de una responsabilidad compartida en la que se requiere de la participación decidida de todas y todos, pero sobre todo el reconocimiento de que es el Estado quien tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios establecidos. Como institución protectora de los derechos humanos en nuestro Estado, hacemos patente y reiteramos nuestra disposición para coadyuvar en las diferentes tareas, apostando sobre todo a la promoción, difusión y enseñanza de los derechos humanos, pues consideramos que es mejor capacitar y difundir antes que recomendar, y no debemos también olvidar que quien no entiende, no atiende. Quiero concluir mi intervención citando a un gran hombre que fue Premio Nobel de la Paz y Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien solía decir que los derechos humanos no deben ser un tema de moda, ni los derechos humanos deben quedarse en la academia. Los derechos humanos es darle a la sociedad las herramientas para vivir mejor y dignamente, y eso es lo que estamos haciendo y es lo que seguiremos haciendo. Muy amable, enhorabuena. Muchas gracias, maestro Luis Fernando Pereira Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Señoras y señores, vamos a escuchar las palabras del doctor Flavino Ríos Alvarado, secretario de Educación de Veracruz, en representación del gobernador doctor Javier Duarte de Ochoa. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo a la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra Universidad Veracruzana. Gracias por su hospitalidad. Al doctor Ricardo Jesús Sepúlveda, director general de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido, Ricardo, a Veracruz, como siempre, eres bienvenido. Al doctor Luis de la Barrera Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Bienvenido, doctor. Al doctor David Terán Mercado, director de Normatividad y Acuerdos de la NUYES. Saludo a la maestra Leticia Rodríguez Audirat, secretaria académica de nuestra universidad. Al maestro Luis Fernando Pereira Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Al maestro José Otón Flores Consejo, coordinador universitario de los observatorios de la Universidad Veracruzana. Saludo
a las maestras, a los maestros, a los académicos, académicas, investigadores, magistrados, notarios públicos, a los estudiantes, a los distinguidos representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. A nombre del gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, me permito saludarlos, además de agradecer la oportunidad que tenemos de ser partícipe en este evento que el día de hoy nos congrega. Veracruz se congratula ante la asistencia de las distinguidas personalidades de todo el país que hoy acompañan este diálogo constructivo y de trabajo. Este año, como aquí se ha dicho, celebramos el 4º aniversario de la reforma constitucional en materia de los derechos humanos. Ello nos motiva a trabajar no solamente para la difusión, sino para el conocimiento de estos en el ámbito académico que hoy nos ocupa, pero también en todos los estratos de nuestra sociedad. Por tal motivo, la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz se suma a este importante foro en acciones coordinadas con la Universidad Veracruzana, en particular con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma, la Dirección General de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Coordinación Universitaria de Observatorios de la UB. Del mismo modo, sumamos esfuerzos con las instancias involucradas con el tema de los derechos humanos, como son la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana, la de Puebla, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, que también está presente, la Universidad de Jalapa, así como el Colegio de Veracruz. En esta temática, el Gobierno de Veracruz sigue impulsando las sinergias pertinentes en aras del conocimiento y la defensa de los derechos humanos. Estamos en el camino de la construcción de instituciones preparadas para dar soluciones y, sobre todo, salvaguardar los derechos humanos orientados en la preservación del principio pro persona, dignidad y desarrollo humano. Todo ello protegido en un ámbito de principios supremos. Sabemos que no basta con hacer la ley. La ley hay que conocerla, hay que difundirla, pero también hay que aplicarla. Eso es lo que reclama y exige la sociedad. Los veracruzanos, en particular, y los mexicanos en general, estamos involucrados y dispuestos a participar para construir una mejor sociedad en la que todas las personas tengan derecho a gozar y disfrutar por igual de los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, en Veracruz reconocemos y garantizamos el derecho de cada persona por su origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones políticas, las preferencias sexuales, el estado civil. Todo ello no puede ser motivo de ventaja o desventaja legal, administrativa o judicial para los individuos. En Veracruz continuamos construyendo políticas públicas para fortalecer la cultura de la defensa y protección de los derechos humanos. Es de principal interés que existan las herramientas que garanticen las bases sólidas que construyan a una sociedad mejor. El respeto a la dignidad, a la vida misma y a las normas de convivencia son los elementos base para forjar el futuro de una mejor sociedad. En la lucha contra la desigualdad, la cultura de la legalidad debe ser, también como aquí se dijo, la brújula que guía el quehacer gubernamental. La agenda, por lo tanto, no está agotada. Nos debemos esforzar en seguir siendo partícipes en esta ardua tarea que desde luego se encuentra en constante construcción. Todos los que aquí estamos sabemos que el derecho es mutatis y mutandi, por lo que en compañía de ustedes, miembros de esta comunidad de expertos, obtendremos importantes conclusiones para fortalecer lo que todos los mexicanos queremos, el Estado de Derecho.
Estamos comprometidos a luchar en el ámbito que a nosotros nos corresponde por una educación de calidad, en la creación de conciencias libres, respetuosos de las opiniones que se vierten en estos espacios, que son creados con el fin de debatir ideas que aporten y generen soluciones para todos. Sabedores de las exigencias que esta sociedad demanda, seguimos trabajando en la promoción, difusión y protección de los derechos humanos, como le consta al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí presente. Ahora, si me lo permiten, con la honrosa representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa, me permito inaugurar este importante evento, siendo las 12 horas del día 22 de junio del 2015, y que sea para beneficio de Veracruz y de los mexicanos. Éxito y felicidades.